cargo, fue titular del ANSES, titular de la CNB, también de la Comisión Nacional de Valores. Esa experiencia puntualmente a mí siempre me interesa porque son las entrañas del esquema financiero de un país, ¿no? De un país que todo el tiempo pugna entre basar la creación de su riqueza en un esquema productivo, en un esquema de economía real o en la timba financiera. Alejandro, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Luis Paginiger, Néstor Restivo, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. Bueno, tenemos ganas de escucharte, a ver qué es lo que estás observando. Hicimos una entradita muy coloquial, muy en idioma de esquina del momento en el que está el gobierno, pero hoy otra vez con el dólar ilegal en récord nominal, arriba de los 1.400, 1.430, 1.440, ya pensando en un nuevo techo y estableciendo un piso. Estábamos pensando en el techo de 1.300 hace muy poco. Los bonos acomodaron un poquito, pero siguen a la baja, otra vez aumento del riesgo país, y decíamos nosotros la sensación que el establishment económico y financiero, sobre todo financiero, al gobierno no le cree. Pero ¿qué escena estás viendo? No, es verdad lo que vos decís. O sea, claramente creo que hubo, y no lo digo ideológicamente, no lo digo de la manera más desapasionada posible, una conferencia de prensa el viernes muy desafortunada que hizo acordar a la que en fin del 2017 hizo Sturzenegger con Caputo, Duhovne, ¿no? Algunos de los actores. Y Peña, Duhovne nos estaba faltando, no era Aliaga, era Duhovne. Sí, ahí está. Sí, era Duhovne. Sí. Y Marcos Peña, sí. Exacto. Donde, viernes a la tarde no hubo anuncios concretos, salvo que no había plata del Fondo Monetario Internacional, que iban a cambiar los títulos en poder de los bancos por deuda pública, con lo cual, el subtexto que hubo ahí es que la deuda iba a seguir aumentando, que ya de por sí es muy alta. Y por otro lado también de que podían generar algún tipo de canje con los bonos, ¿no? Incluso algunos economistas del establishment hablaron de nuevo plan Bonex. Ahora te iba a preguntar, Orlando Ferreres dijo eso hoy, después te lo pregunto, sí. Si querés lo dejamos al margen para que nos expliques si eso efectivamente puede ser así. Lo cierto es que, la cuestión, en resumidas cuentas, que no había plata, que iba a aumentar la deuda pública, que seguían empecinados con generar una política de retraso cambiario. Es decir, yo creo que la desconfianza del establishment es que tiene el deseo de alguna forma de que se produzca algo de lo que el gobierno había planteado como agenda original, la salida rápida del cepo, que no se produce, y este tironeo, estas idas y vueltas, esto que Sturzenegger sí, Sturzenegger no, hay una lectura de que el gobierno no termina de acertar con un plan económico. El establishment quiere que haya, un sinceramiento, entre comillas, de los precios, una devaluación, un tarifazo de una vez, una salida del cepo, y el gobierno duda porque se enamoró de algunos instrumentos como la devaluación del 2%, como las restricciones cambiarias que le permitieron un poco de estabilidad económica en el marco de una recesión brutal, ¿no? Hablamos un poco de la economía financiera, pero hay que enmarcar también en que todo esto y una inflación del 5 o 6% mensual se enmarca, una recesión brutal de la economía real y caída del salario, ¿no? Así que creo que estas dudas, este tironeo entre intereses, entre exportadores, entre tenedores de bonos, creo que esto lo ve el mercado, ve que, hay una disputa con el fondo también muy marcada. Creo que el haber apuntado Milei y Caputo a Rodrigo Valdés, que es el que está encargado de las Américas del Fondo Monetario, expresa esta diferencia que hay en el establishment y con el Fondo Monetario, que pide una devaluación y que, por ahora el gobierno se resiste, pero que de alguna forma parece inevitable, que si quieres progresar por el camino que ha marcado, más allá de que el propio fondo lo desnudó en el sentido de que no va a haber cierre del Banco Central, no va a haber dolarización, se ve que no hay un plan consistente y eso genera estas dudas, estas idas y venidas, y en el interín los que hicieron alguna ganancia con los bonos en estos meses ven esto, toman la ganancia y salen. Alejandro, Néstor Restivo te saluda.
Vos decís la falta de el sinceramiento, dijiste, ¿no? De precios, tipo de cambio. Digo, después de la devaluación de diciembre, que fue salvaje, después de tantos tarifazos en algunos servicios, digo, pienso en las prepagas y pienso en algunos servicios públicos, ¿todavía quieren más porque es una voracidad insaciable la que tienen, o lo que ven es que no hay consistencia en términos de la economía real con este plan? A ver, obviamente que siempre una devaluación tiene grandes ganadores, ¿no? El perdedor es la gente, los que tienen ingresos fijos, y los ganadores son los exportadores. Eso es una puja que está siempre. Pero hay un dato objetivo, o sea, el gobierno devaluó un 120%, y en estos 6 meses, con la inflación que se produjo, casi 7 meses, la devaluación se la comió absolutamente el aumento de precios. Entonces estamos básicamente con el dólar de masa, pero con una economía real destruida, con una inflación mucho más alta. Y entonces, bueno, es cierto, para que el país recomponga reservas o para que los algunos sectores productivos, no me refiero a las economías de enclave del RIGI, tengan algún tipo de rentabilidad, este tipo de cambio quedó barato. Y nuevamente, si el gobierno quiere progresar en sacar el cepo, está claro que este no es el tipo de cambio. Obviamente que si apuntara a otra política, mantener las restricciones, algún tipo de controles, bueno, se podría pensar en un tipo de cambio que evite la devaluación, pero en el esquema que el gobierno planteó está claro de que no tiene otra salida, y esto es una trampa porque no tiene los dólares para abrir la economía. Y lo que se rumorea tanto del ingreso de Sturzenegger al gabinete, ¿iría en esa dirección? ¿Es poner a alguien mucho más salvaje en el ajuste que quieren hacer? Y yo creo que expresa la versión más ideologizada, ¿no? Más promarcado. Dentro de todo, yo creo que de alguna forma Caputo se da cuenta que tiene más que ver con la timba y tiene más que ver con una visión, si se quiere, un poco más anclada, digamos, en la realidad, aunque sea en la realidad financiera, de que no es posible ahora sacar todas las restricciones y abrir la economía de manera tan brutal como lo haría Sturzenegger, ¿no? Así que bueno, creo que ahí hay un tironeo, creo que Milei no se termina de decidir entre esa hoja de ruta, digamos, gradualista después de la brutal devaluación que expresa Caputo, y una mirada más ideologizada que quizás está más en su ADN, ¿no? Pero que en el fondo Milei sabe, y creo que no como el vídeo en algún sentido, de que si la inflación no fue mucho más alto y no se produjo una situación social más crítica, es porque a pesar de haber renegado de instrumentos de regulación, mal, tarde, de manera parcial, apelaron a instrumentos que se vivieron criticando. A ver, Alejandro, estamos charlando con Alejandro Banoli. Me interesa esto último que decís, la sobreideologización, o es como si se hubieran pasado de rosca con la ortodoxia. Y acá la personalidad del presidente juega un factor. Es decir, el factor Milei aparece porque no parece ser un tipo de líder o ejercer un tipo de liderazgo que pueda, más allá de que ha reculado en varias decisiones, pero no sé si en su propia materia, ¿no? Una cosa me parece es, bueno, por ahí voy a ver a Xi Jinping, qué sé yo, no sé, o tomo alguna otra decisión en términos políticos. Ahora, rebobinar o retroceder en aquello que lo que se supone que es, él es el campeón mundial y que todos los economistas liberales de su palo son todos estúpidos o no saben o no sé qué, parece más difícil. Te quiero preguntar esto, si ves que la personalidad del propio presidente a la hora de recalibrar los instrumentos es un problema. Yo creo que genera por lo menos una tensión, ¿no? Y me parece que es una coalición de intereses y de negocios que está tironeada en esa situación. Están esperando a Trump, ¿no? Yo creo que la apuesta estratégica tiene que ver con que gane Trump las elecciones y que el fondo sea más concesivo. Y a ver, eso me interesa. O sea, vos decís que tratando de ponerte en su lugar, lo que están esperando es una inyección de dólares de algún lugar y que eso eventualmente podría venir o de inversiones que se disparan, no sé, por el RIGI, por el blanqueo, lo que fuera, o con el cambio de gobierno de Estados Unidos. ¿Pero eso qué tiempo tiene? Acá Néstor, ayúdanos. En noviembre recién son las elecciones y en enero asumiría. En enero del año que viene. ¿No es mucho tiempo, Alejandro? Y bueno, esta situación exige seguir con el cepo estricto y acorazándose con medidas heterodoxas hasta que eso no llegue. Pero vuelvo a tu pregunta original. Yo creo que Milei es estratégicamente dogmático,
pero creo que tácticamente es pragmático, ¿no? En el sentido de que en el interín y para llegar al norte del país que él imagina, el país libertario de ultraderecha y todo eso, creo que demostró en estos meses que está dispuesto a hacer cualquier cosa, a contradecirse e incluso a usar instrumentos que él mismo se ha cansado en la campaña históricamente de decir que no van, inclusive hasta a subir impuestos, que dijo que se iba a cortar la mano. O sea, ¿qué sería ser pragmático para Milei en este momento para salir de la volatilidad? Bueno, en primer lugar, demorar sacar el impuesto país, demorar sacar el cepo, demorar incrementos de tarifas, o sea, todas situaciones que generarían una situación muy crítica. Pero perdón, pero Alejandro, pero eso ya está pasando. El impuesto país no lo sacó, el cepo ya dijo que es para una tercera etapa y vive pateando para adelante los aumentos. Eso ya lo está haciendo. Exacto. Pero la situación ya está volátil, digamos. ¿Cómo calma? No, por eso, pero digo, a ver, si lo hiciera ahora, está claro que todos estamos de acuerdo, quizás salvo Sturzenegger, que estaríamos infinitamente peor. Sí. Entiendo. Pero vos crees que el gobierno... A ver, mi pregunta es esta. Todos los días está acercándose al techo de lo que era piso hasta un día antes el ilegal. El gobierno lo que dice es muy curioso, porque el propio Caputo antes decía, o el propio Adorni, ¿no? Decía que el dólar ilegal o la brecha era la demostración de la incapacidad del gobierno, de que al gobierno no le creía. Bueno, ahora lo minimiza. Está bien. Esa escena, ¿vos crees que va a frenar o va a seguir volátil? Y si va a seguir volátil, ¿cómo la frena? ¿Qué herramientas tiene a mano el gobierno para acomodarlo? Yo creo que no tiene más herramientas que demorar los pagos, un poco de seguir haciendo lo que vino haciendo en estos meses, en el plano fiscal, frenar los pagos, tratar de generar ingresos fiscales, de seguir ajustando. Es verdad que no tiene tanto margen para ajustar más, porque ya, bueno, a los jubilados hay una nueva fórmula jubilatoria, es decir, también el que la inflación haya vuelto a los niveles de fines del año pasado también le quita potencia a la licuadora, pero está claro de que esta idea de seguir bajando impuestos o eliminar el cepo es hoy una quimera hasta que no aparezcan los dólares. Nuevamente, las consecuencias en un país de mediano plazo son pavorosas de eso, pero en el interín son anabólicos que le van a permitir al gobierno potencialmente mostrar una situación temporalmente más relajada, y yo creo que a eso aspiran en ganar tiempo y bueno, acorazarse, como yo decía, meter a toda la defensa abajo y aguantar. Pero a ver, ahí Luispa me pasa un dato, el dato del Banco Central de la compra de reservas, que es cuánto, Luispa. Sí, lo está publicando Ámbito en este momento y dice: el Banco Central compró apenas $2 millones y crece la inquietud del mercado por la lenta acumulación de reservas. O sea, si no incorpora... A ver, ¿cómo evalúas esto, Alejandro? Bueno, realmente, en la línea de lo que pasó con junio, porque junio es un mes estacionalmente siempre donde el Banco Central es superavitario por la cosecha gruesa, y fue un mes negativo, y el segundo semestre siempre es más difícil. Así que esto reproduce este tema. Los exportadores están sentados esperando otro tipo de cambio, y como las expectativas de evaluación están instaladas, es muy difícil instalar, una agenda distinta, y lo único que queda es hacer de cajero, tratando de frenar que salgan más pesos y dólares de la caja, pero no resuelve ningún tema de fondo. O devaluar. Hasta que venga la devaluación, pero nuevamente una devaluación sin reserva sería suicida, ¿no? Porque todos sabemos que para abrir todas las regulaciones con todas las empresas y personas que comprarían por las dudas, porque ven que esto no cierra, empresas que tienen utilidades por distribuir, generaría una demanda que siempre pasó, ¿no? Aún en la convertibilidad, cuando Cavallo hizo aprobar la ley de convertibilidad y el 1-1, los 2-3 primeros meses fueron muy difíciles. Sí. Muy difíciles, donde el Banco Central tuvo que vender reservas porque la gente no creía. Y obviamente hoy la situación es mucho más difícil con un país endeudado y que no tiene, como tuvo Mauricio Macri, la posibilidad de generar un mega endeudamiento para poder calmar las expectativas, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Muchas dudas, muchas contradicciones, muchas limitaciones en las que el gobierno se mete y no hay reservas. Y esto claramente genera desconfianza,
por fuera nuevamente de que evidentemente hay gente que ganaría mucho dinero si se produce una devaluación, y que es el telón de fondo también de lo que pasa más allá de la macroeconomía. Que vuelvan es un programa muy afortunado en tener a mano siempre personas que con mucha claridad nos explican cosas que son complejas, y sobre todo que lo hacen con honestidad intelectual, como lo mencionaba Alejandro, más allá de lo que él piense o no piense sobre cómo tiene que ser la marcha en una economía, cómo tiene que manejarse la macro, etcétera, etcétera. Alejandro, hemos aprendido a ser muy cuidadosos en que vuelvan cada vez que se habla del tema de depósitos y demás, pero vos lo mencionaste y Orlando Ferreres dice que lo que le propone el gobierno a los bancos por la deuda de esa extra liquidez que antes manejaba el Banco Central con los pasivos es como una suerte de plan Bonex. Explícanos qué sería eso y si coincidís y eventualmente qué riesgo tiene. Bueno, a fines del 89, Herman González, que había suplantado a Bungibor, ¿no? A Rapanelli, y Ferreres era el viceministro en esa época, el que dijo esto, también proveniente de Bungibor. Lo que hicieron fue también un canje de la enorme deuda interna que tenía el Banco Central con papeles indexados que estaban en los bancos y algunos dolarizados, por títulos públicos a 10 años, pero esto fue compulsivo. Entonces, el gobierno dijo en la conferencia esta funesta de que iba a ser algo voluntario, pero el mercado desconfía, ¿no? De alguna forma, ya el propio gobierno de Cambiemos, ¿no? Disfrazó de cambio voluntario cosas que sabemos que es en realidad, digamos, a los bancos no le dejan otra opción. Entonces pensemos en bancos extranjeros o en bancos que cotizan en la bolsa, cuando se ve de que van a tener menos liquidez y que van a tener más títulos de deuda en un país endeudado y de largo plazo, hay una fuerte desconfianza, y esto es lo que genera de alguna manera los rumores de que puede haber un canje semivoluntario, semicompulsivo que deteriore la liquidez de los bancos. Ayer hubo un comunicado de la Asociación de Bancos, dijeron que en realidad era que la reunión, ayer hubo una primera reunión, y que la reunión había sido solamente para manifestar la vocación del gobierno de que sea dialogada, de que sea dialogado ese instrumento, digamos, ¿no? Quizá que no haya habido otro dato, además de eso, da un poco cuenta que la cosa, que no hay claridad sobre cuál es el instrumento. Exactamente, ¿no? Exactamente. En buen romance, digamos, el Banco Central le ha planteado una digamos, alternativa para tratar de canjear esta liquidez por largo plazo, y obviamente los bancos se niegan, y aquí empieza la pulseada, y entonces habrá que ver si el gobierno recula o avanza en una situación que podría ser negativa para los bancos en el corto y mediano plazo. Alejandro, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Un gran abrazo. Alejandro Banoli charlando con nosotros. Bueno, mucha claridad sobre el momento, ¿no? Es como, más allá de lo técnico, me parece que hay como una suerte de maestría en estos temas en la sociedad argentina, en audiencias como la de la 530.